Es un gusto saludarles nuevamente en este momento de reflexión. Estamos viendo una serie de estudios a través de la carta a los Filipenses, donde estamos hablando de los 4 ladrones que nos roban el gozo. En la primera reflexión vimos que las circunstancias no deben robarnos el gozo. En la segunda reflexión vimos que la gente no debe robarnos el gozo. Hoy vamos a ver la tercera reflexión, que se llama el ladrón que no debe robarme el gozo, que son las cosas. Para Pablo, las circunstancias y la gente no pudieron robarle el gozo. Muchos de nosotros nos involucramos tanto en las cosas terrenales que llegamos a perder el gozo y la paz, porque las cosas de este mundo, llámese materiales o algunas cosas que son intangibles, como aquellas que no se ven, como la fama o los logros personales, nos hacen perder el estribo, y las cosas a veces nos roban el gozo. Yo quisiera que viéramos el primer punto en el capítulo 3 de Filipenses. Vamos a estar basando ahí cómo las cosas no deben robarnos el gozo. Yo quisiera dar el primer puntito, o el primer punto, que está en Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 11. Y lo voy a llamar así el primer punto. Pablo no se aferró a las cosas del pasado. Pablo no se aferró a las cosas del pasado para que las cosas no le robaran el gozo. A veces nosotros nos aferramos y nos vanagloriamos de lo que fuimos o de lo que hicimos anteriormente, o de lo que somos. Pablo era un líder religioso. Miren lo que era Pablo y tenía en qué gloriarse. Yo quisiera que vayamos ahí a Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 6, y le voy a dar lectura. Miren nomás lo que él era, y vaya que podría vanagloriarse porque las cosas que él tenía como persona. Miren lo que dice ahí en Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 6. Dice así, dice el apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. El apóstol Pablo podía aferrarse a las cosas del pasado de lo que él era. Él venía de las 12 tribus de Jacob, de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, era una persona intachable para poder llevar a cabo la ley, era una persona muy recta en eso. Pero fíjese lo que era Pablo, en qué estado tenía esas cosas él. Para el apóstol Pablo, él tenía bien definidos sus principios, sus valores, y él ubicó las cosas en su lugar. Mire dónde las ubicó el apóstol Pablo. Por eso él no se pudo aferrar a las cosas del pasado para que no le robaran el gozo. Fíjese dónde tenía Pablo todas estas credenciales, y lo podemos ver ahí en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 11. Mire dónde las tenía. Dice la palabra del Señor, capítulo 3 de Filipenses, versículos del 7 en adelante. Dice: pero cuántas cosas, dice, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo tenía bien definido las cosas, las ubicó en su lugar, las tenía por basura, aquellas cosas que podían vanagloriarle, aquellas cosas que podían robarle el gozo. Y dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así es que encontró también la justicia en Cristo y descubrió los verdaderos valores que están en Cristo y no en las cosas. Qué tremendo. El apóstol Pablo no se aferró al pasado para que no le robara el gozo lo que él era en cuanto a las cosas. Quisiera irnos al segundo punto también, ahí en Filipenses capítulo 3, del versículo del 12 al 16. Y fíjense lo que Pablo hizo para que no le robara el gozo las cosas. Dice que él se aferró al presente. Fíjese bien, se aferró al presente, y lo vamos a encontrar en Filipenses 3, del 12 al 16. Él se aferró al presente para que las cosas no le quitaran el gozo. Fíjese lo que dice el versículo 12 y 13, por favor, ahí de Filipenses. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo se aferró a ser mejor cristiano. Pablo no estaba contento con su vida, sino que siempre él decía prosigo, y no es que lo haya alcanzado. Era una persona que estaba en un proceso de santificación diaria para que él no hubiera las cosas terrenales de este mundo y las cosas de este mundo. Entonces la manera en que Pablo pudo aferrarse al presente para no robar el gozo de las cosas es ser mejor siempre. Él decía ahí en la palabra, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, no estaba a gusto con su vida espiritual, quería ser mejor él siempre para el Señor y para el servicio. Hay muchos creyentes que se quedan estancados y que dicen, ya lo logré todo, y el apóstol Pablo no era así. Él se aferraba al presente para hacer mejor las cosas. Ahí en los versículos 14 y 16, mire lo que dice también del capítulo 3, dice, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Proseguimos no a las cosas terrenales, hermanos, sino a las que están en el cielo, porque esa es nuestra meta. Y para llegar a esa meta, para los logros que debemos de hacer y que Dios nos ha llamado, debemos de ser disciplinados, obedientes, dedicados en las cosas espirituales. Pablo tenía bien definido el presente, porque las cosas no le robaban el gozo, porque él siempre quería ser mejor. Dice, yo no lo he terminado, dice, prosigo a la meta. Así es que el segundo punto, hermanos, que el apóstol Pablo se aferró para no robar el gozo, es aferrarse al presente, ser mejor cada día y no pensar solamente en lo terrenal. Vamos a ver el tercer punto, hermanos. Ahí se encuentra en el capítulo 3 de Filipenses, del 17 al 21. Y el tercer punto lo vamos a llamar, Pablo tenía la esperanza en el cielo. Así es que el tercer punto es, su esperanza es el cielo. Y están allí en los versículos 18 y 19 de Filipenses 3. Lo vamos a ver ahí, 18 y 19, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjese bien el 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo que, en lo terrenal, en las cosas terrenales. Nada mantenía más gozoso a Pablo que esperar la venida de Cristo. Nada mantenía más gozoso a Pablo. Por ejemplo, ahí dice el versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, muchos se aferran en las cosas materiales, en las cosas de este mundo y en los logros. El apóstol Pablo se aferró en la esperanza del cielo, para que las cosas de este mundo no le robaran el gozo. Muchos pierden el gozo porque se aferran a estas cosas que hay aquí en el mundo. Por eso es bueno saber que mi ciudadanía no es de este mundo, para no perder el gozo por las cosas terrenales. Me gozaré porque mi ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Por eso el apóstol Pablo pudo no aferrarse a las cosas, y sino aferrarse en la esperanza que estaba en el cielo. Podemos ver el pasado de Pablo, que no se aferró a las cosas del pasado. Podemos ver el presente de Pablo, que él se santificaba, él quería ser mejor siempre, y podemos ver el futuro esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermano, te invito en el nombre de Jesucristo que las cosas de este mundo, de esta tierra, no nos roben el gozo. Primero, tener bien definido las cosas del pasado y poner las cosas materiales y las cosas que creemos que son de valor para nosotros en su lugar. Tenemos que vivir el presente en santidad, no estar conformes con nuestra vida espiritual, sino ser mejores cada vez, y que nuestro destino y nuestro futuro esté esperanzado en la venida de nuestro Señor Jesucristo, como Pablo lo hizo. Así es que, hermano, es un gozo haber estado contigo. Espero que sea de mucha bendición estas reflexiones que estamos viendo de Filipenses 3, y quisiera hablar contigo. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Señor Santo, en esta hermosa tarde, Padre,
Te ruego, Señor, que las cosas de este mundo, Señor, las cosas terrenales, no puedan robarme el gozo, Señor. Que aquellas cosas que para mí son de valor, las tenga por basura. Aquellas cosas que no glorifican al Señor. Que las cosas de este mundo no me roben el gozo, porque son pasajeras. Que viva el presente en santidad, buscando la perfección en el Señor. Y que viva en la esperanza de mi futuro, que es el cielo. Ayúdame, Señor, a no aferrarme a las cosas terrenales de este mundo, a estas cosas. Bendice a mis hermanos y les animo a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera seguir orando, no quiero que te vayas. Yo quisiera invitarte, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, y decirte que Dios te ama y que tiene un plan maravilloso para ti. Decirte que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, para darte vida y vida en abundancia. Déjame decirte que Cristo resucitó al tercer día porque quiere darte la promesa de la vida eterna. Ya no te aferres al pasado, el presente es Cristo. Y no te preocupes del futuro. El futuro está en Dios, nuestra esperanza está en el cielo. ¿Quieres recibirle a Cristo en tu corazón hoy? ¿Quieres decirle, Señor, te amo? ¿Quieres decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados? Señor, quiero empezar de nuevo. Ores conmigo, por favor, y recíbelo como tu Señor y Salvador en tu corazón. Y vas a ver que las cosas van a cambiar. Déjame orar contigo. Ora conmigo así. Dile, Padre Santo, gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por mí en la cruz. Gracias porque a través de ese sacrificio me libra de la paga del pecado, que es la muerte, y perdona mis pecados. Gracias porque ahora voy a tener la esperanza del cielo, porque Él resucitó y me da la bendición también de yo resucitar el día que muera. Te recibo como mi Señor y Salvador en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Espero verte pronto y Dios te bendiga mucho. Gracias.